Y pues agradecerle a los que están aquí conectados por la puntualidad, ¿verdad? Y por el interés de estar en este taller y de querer formarse un poco más acerca de las instituciones del país, cómo funcionan y también la importancia de ver quiénes son esas personas que llegan a tomar estos altos cargos, ¿verdad? De tanta relevancia. Es por eso que en Guatemala Visible siempre decidimos tener este tipo de talleres formativos, ¿verdad? Porque consideramos que un primer paso para poderse activar como un ciudadano es poder conocer qué son estas instituciones, cuál es su funcionalidad y qué podemos hacer nosotros también para contribuir como guatemaltecos a que las cosas mejoren. Entonces, de verdad, felicidades, los felicito por estar acá, ¿verdad? Porque son bastantes los que se inscribieron y por tomarse ese tiempo, porque pues eso ya indica algo de querer hacer las cosas diferente. Entonces, recordarles, ¿verdad? Que vamos a estar teniendo 5 talleres que terminan el 14 de diciembre. Vamos a estar dando un diploma avalado por nosotros y por la NED, ¿verdad? Que es quien está apoyándonos también para tener estos talleres. Y para poder obtener este diploma es importante que ustedes puedan asistir a un mínimo de 4 sesiones, ¿verdad? Y que también puedan desarrollar las actividades que les vamos a estar dejando durante estos talleres. Si tienen alguna duda, ya saben que nos la pueden comunicar durante el taller. Ustedes les pueden ir surgiendo dudas, preguntas, etcétera. Las pueden direccionar por el chat directamente a Sebastián Morales. Él va a estar recibiendo sus preguntas, ¿verdad? Entonces, los motivamos para que puedan preguntar, ¿verdad? Al final vamos a dar un pequeño espacio para resolver dudas o preguntas. Y pues para pasar ya a nuestro taller, en esta noche les queremos presentar a nuestro expositor que tiene a cargo el tema La evolución de la Corte de Constitucionalidad. Su nombre es Jonathan Lemus, es politólogo por la Universidad de Harvard. También tiene una maestría, una MBA de la Universidad del Istmo y es profesor de política comparada de la Universidad Francisco Marroquín. ¿Verdad? Ha tenido amplios estudios también en este tema de la Corte de Constitucionalidad y pues aprovechemos este tiempo, ¿verdad? Porque nos viene a hacer una exposición justamente de lo que él ha estudiado, lo que ha aprendido y que podamos conocer cómo ha sido esa evolución de la Corte de Constitucionalidad y cómo es que se ha vuelto tan relevante en el último tiempo también, ¿verdad? Entonces, cualquier duda, ya saben que nos la pueden hacer por el chat siempre a Sebastián Morales. Y pues, bienvenido, Jonathan. Gracias por aceptar esta invitación y por estar aquí con nosotros. Así que te dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, Mónica, y buenas tardes, casi noches a todos. Voy a compartir mi pantalla con la presentación que traje hoy para que podamos entonces empezar la conversación. Como ya se mencionó, el tema que estamos tratando hoy es la evolución de la Corte de Constitucionalidad. Sin duda alguna, todos hemos leído durante los últimos años las noticias o hemos visto las noticias y hemos visto que justamente la Corte de Constitucionalidad se ha vuelto más relevante en el ámbito político. La conversación que vamos a tener es una conversación desde el punto de vista legal, desde el punto de vista, ¿verdad?, del derecho, aunque obviamente la Corte de Constitucionalidad es básicamente algo que es muy pertinente al derecho, pero en este caso vamos a verlo desde el punto de vista político. Ha habido en los últimos años todo un renacer de estudiar a las cortes, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo prácticamente desde un punto de vista más político. ¿Cuáles son los factores políticos que llevan a las cortes a comportarse de la forma en que lo hacen? Obviamente un abogado diría, no, solamente es interpretación del derecho, pero los politólogos nos estamos saliendo un poquito de ese supuesto para dar otro tipo de interpretaciones, así que hago esa aseveración o esa observación para que todos estemos en la misma página en cuanto a la perspectiva que se le dará a esta conversación. Y en ese sentido, antes de que hagamos la dinámica, quisiera explicarles una dinámica que vamos a hacer unos minutos más adelante, que se llama 3-2-1. Básicamente, les voy a pedir a Sebas que si nos haría favor de compartir en el chat
un archivo de Word que tiene, ahí van a encontrar las dinámicas que vamos a hacer hoy. Y la primera que van a ver es justamente la dinámica que se llama 3, 2, 1. Básicamente, esta dinámica lo que les está preguntando, y no, que no es para que lo respondan ya, sino para que a lo largo de la presentación lo tengan en mente y luego vamos a tener un tiempo para responderlo. Pero básicamente es que respondamos 3 cosas nuevas que aprendan, que aprendieron en la exposición que yo voy a hacer, 2 cosas de la exposición que les parezcan interesantes y una cosa de la exposición sobre la cual les quede una pregunta. Así que lo explico porque de esa manera entonces todos vamos a estar pensando en esos 3, 2 y una cosa que estamos pidiendo en la hoja de trabajo mientras yo hago la exposición. Así no nos sucede que cuando llega el momento digamos, ay, no me recuerdo de nada porque no puse atención o porque se me fueron los detalles, sino que ahora todos estamos ya pendientes de qué información es la que estamos buscando. Y me gustaría comenzar con un corto video que es de 2 minutos, donde hay un resumen con bastante texto, hay que decirlo, pero bastante bueno, de para qué fue creada la Corte de Constitucionalidad. Tengo entendido que ya tuvieron una sesión previa, pero este video estoy seguro que serviría como un repaso. Así que voy a dejar de compartir esta pantalla por un momento y ahora paso a compartir el YouTube donde tenemos este video. Así que solo denme un segundo porque no compartí sonido seguramente. Ahora sí lo voy a hacer bien. Y ahora vamos a ver este video de 2 minutos para que veamos para qué fue creada la Corte de Constitucionalidad. Muy bien, entonces ya hemos visto este video, espero que haya sido un buen repaso de por qué existe la Corte, nos da las ideas, ¿no?, de para qué existe la Corte y para qué fue creada en el año de 1985 y que empieza a operar a partir del año de 1986. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy me gustaría presentarles entonces cómo esa estructura institucional que hemos visto en el video se crea para defender el orden constitucional, ha evolucionado a lo largo del tiempo. Digamos, en la práctica ha habido todo un proceso de desarrollo de la institución que la ha llevado a ser una de las instituciones del Estado más importantes en el sistema político. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a hacer una combinación entre una visión cuantitativa, es decir, con datos, y una visión más cualitativa, es decir, enfocándonos en algunos momentos históricos importantes. Pero mi investigación, como mencionaba Mónica,
digamos, surge de esta inquietud de analizar a la Corte de Constitucionalidad desde un punto de vista más cuantitativo. Sabemos que hay casos importantes, sabemos que hay casos muy famosos y los vamos a mencionar hoy, pero ¿qué pasa con todos esos miles de casos que no necesariamente salen en los medios, que no necesariamente son famosos ni controversiales? ¿Cómo se comporta la Corte en ese tipo de situaciones? Así que vamos a ver datos desde el año 1986 y vamos a ver cómo la Corte ha evolucionado desde el año 1986 desde un punto de vista más cuantitativo. Y aquí vamos a utilizar algunos elementos teóricos para poder analizar esa evolución de la Corte. No sé si solo ven mi PowerPoint, si Mónica me podrías indicar si solo se ve mi PowerPoint o se ve toda mi pantalla. Solo se ve tu PowerPoint. Excelente, excelente. Entonces, básicamente vamos a iniciar viendo los ámbitos de intervención de la Corte de Constitucionalidad. ¿En qué temas podríamos ver que la Corte se involucra a lo largo del tiempo? Y luego vamos a ver justamente cómo evoluciona desde un punto de vista cuantitativo. Entonces, para empezar, tenemos que decir que hay, digamos, un concepto que se utiliza para poder analizar esa evolución o esa intervención de las Cortes, especialmente en el ámbito político. Y ese concepto es conocido como la judicialización de la política. Básicamente, utilizar a las Cortes para definir, ¿verdad?, temas clave, temas incluso morales, de política pública o de controversias políticas. Y hay dos tipos de judicialización, según el autor Rand Hirschel. Primero, la judicialización ordinaria. Básicamente, esa se refiere a prácticamente todos los casos, ¿no? Si se respetan derechos de las personas en un juicio, ¿verdad? O si se respetan los contratos, o si, digamos, tenemos un caso penal, si los juzgados están haciendo el procedimiento de forma adecuada. Ahí nos podemos imaginar cualquier tipo de caso que puede llegar, cualquier caso común que puede llegar a la Corte. Pero por otro lado, también tenemos lo que se llama la judicialización de la megapolítica, y ahí nos referimos realmente a temas que son muchísimo más controversiales, que son políticamente más importantes y que las Cortes, no solo en Guatemala, sino alrededor de todo el mundo, han estado interviniendo en las últimas décadas. Hay varias arenas de intervención, varios espacios de intervención, pero en Guatemala vamos a ver algunos datos de cómo la Corte de Constitucionalidad ha evolucionado en su intervención en al menos 3 temas. Podremos ver otros, pero digamos desde el punto de vista de Rand Hirschel, estos serían 3 temas clave. Primero, justicia transicional. Básicamente todo lo que tiene que ver con qué sucede después de un conflicto armado, por ejemplo, que no solo pasó en Guatemala, pasó en muchos otros países y que en todos los países las Cortes han intervenido. Luego el tema de elecciones. No solo en Guatemala la Corte de Constitucionalidad es involucrado en tema de decidir candidaturas, pero vamos a ver cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo la intervención de la Corte en elecciones. Y el tema al que quizás le voy a poner más atención es a las prerrogativas del Poder Ejecutivo y Legislativo. ¿Cuántas veces la Corte le declara inconstitucional una ley al Congreso? ¿O cuántas veces la Corte otorga un amparo contra el presidente de la República? Esas son preguntas importantes que pareciera haber esta noción de que este es un fenómeno reciente, que acaba de suceder hace un par de años, pero los datos nos van a evidenciar que esto básicamente viene desde hace mucho tiempo, aunque obviamente en diferentes facetas. Así que ya tenemos los ámbitos en los que vamos a ir analizando la Corte, pero mi investigación que estoy presentando aquí, muchos datos que no he presentado antes, se enfoca no en todos los recursos legales, ¿verdad? Porque básicamente tendríamos que analizar más de 45,000 resoluciones. Me enfoco solo en algunos. Por ejemplo, en los amparos en única instancia, ¿verdad? Que tienen que ver con cuando el Congreso, la Corte Suprema de Justicia o el presidente emiten un acuerdo o toman una decisión y alguien pone un amparo para decir que se está violando la Constitución con esa acción. Pero también podemos tener las inconstitucionalidades de ley, tanto generales como parciales. Las inconstitucionalidades se refieren a que un acuerdo gubernativo ya aprobado o un decreto del Congreso ya aprobado, alguien considera que viola la Constitución. Entonces se lleva ante la Corte de Constitucionalidad
una inconstitucionalidad de ley, general si creemos que toda la ley es inconstitucional, o parcial si creemos que solo algunas partes de la ley son inconstitucionales. Yo me enfoqué en amparos y en inconstitucionalidades. ¿Por qué? Porque lo que quiero analizar es cómo la Corte ha evolucionado en su relación a los otros poderes del Estado, al Congreso, al presidente, incluso a los gobiernos locales en algunos casos con las inconstitucionalidades. No me enfoco en apelaciones de sentencia en amparo, porque eso, digamos, son miles de miles y no daba, digamos, la investigación para poder analizar, ni tampoco en las inconstitucionalidades de ley en caso concreto, que básicamente es no decir que la ley es inconstitucional, pero que se aplicó de forma incorrecta en un caso particular. Hay que decir también, las apelaciones de sentencia en amparo son situaciones donde ya otro juzgado resolvió sobre el amparo y la Corte simplemente es una segunda instancia donde se está viendo de nuevo, se está conociendo de nuevo ese amparo. Así que los datos que les voy a mostrar, en su mayoría, son sobre los temas que les mencioné en la diapositiva anterior y sobre amparos en única instancia e inconstitucionalidades de ley generales, en este caso, o parciales también, que hemos encontrado a lo largo del tiempo. Así que eso quería mencionarlo como forma de contexto y ahora sí vamos a entrar ya a los datos que vamos a ir encontrando. Primero, veamos cuántos expedientes han ingresado a la Corte de Constitucionalidad a lo largo del tiempo. Y aquí es algo interesante porque estos datos los construí a mano, viendo, digamos, los sitios web de la Corte y obviamente, pues, podría haber cambios desde que lo hice para acá. Lo hice, si mucho, hace unos cuantos meses, así que seguro hay cambios. Pero veamos que de 1986 al 2019 ingresaron 99.669 expedientes a la Corte de Constitucionalidad. De esos 99.669 expedientes se resolvieron o se generaron 45.300 más o menos resoluciones. Recordemos que algunas resoluciones agrupan varios expedientes, así que también eso podría explicar por qué vemos ese número. Pero si dijéramos que en promedio es una resolución por expediente, podríamos decir que la Corte resuelve el 45% más o menos de los casos que la han ingresado desde el año 1986. No voy a detenerme tanto en analizar año por año acá porque tengo demasiadas gráficas y más información, pero es interesante que cuando vemos esto, aquí están prácticamente todos los expedientes que entran y vemos justamente que viene un incremento constante, especialmente desde el año 1998 en adelante. La Corte ha tenido un crecimiento en cuanto a la utilidad o, digamos, a la cantidad de casos que los guatemaltecos han llevado a esa institución. Así que, ¿cómo ha evolucionado la Corte? Primero, porque le han llegado muchos casos, ¿no? Y esto es así desde el año 1998. Pero vamos a ver más datos. Recordemos que una de las áreas en las que decíamos la Corte puede intervenir y queremos ver cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo es el tema de la justicia transicional. Aquí no tengo datos cuantitativos, es sumamente complicado, aunque es a los que les interesa la investigación, que les llame la atención ponernos a buscar todos los temas o todos los casos que tengan que ver con justicia transicional, porque ahí tendremos que buscar en las 45.000 resoluciones uno por uno hasta que encontremos todos. Pero algunos estudios han sacado, digamos, casos que son bastante importantes. Por ejemplo, en el 97, un caso sobre las limitaciones de los fueros militares que en ese momento existían. Luego, en el 2007, el tema de la extradición de Ríos Montt y otros militares que lo requería la justicia española. La Corte denegó esa solicitud de extradición. Luego, en el 2009, la Corte dijo que el crimen de desapariciones forzadas era, digamos, utilizable en un caso que se dio en Chuatalum, Chimaltenango, así que esa resolución, digamos, fue más pro justicia transicional. Las anteriores no necesariamente fueron tan importantes en ese tema. Y luego el caso Bamaca en el año 2009, donde la Corte permite que se reinicie el juicio de esta desaparición que se había dado en el año 92, y creo que el caso quizás más importante de los últimos años es justamente el caso del juicio por genocidio, donde la Corte resuelve que se tiene que repetir el juicio contra el general Ríos Montt, y sabemos que, digamos, al final ya no terminó dándose el juicio por la muerte del general Ríos Montt. Entonces, esa decisión de la Corte de Constitucionalidad
fue bastante importante. Entonces, hemos visto cómo la Corte, en temas de justicia transicional, ha tenido una influencia, ¿verdad?, desde hace ya mucho tiempo, aunque no tenemos tan claro si ha aumentado o disminuido el número de casos por las dificultades metodológicas que les decía. Lo que también hay que decir es que no hay una claridad de la dirección que la Corte toma en cuanto a estos casos. Por ejemplo, si uno solo se fija en el caso por genocidio, uno dice la Corte, digamos, no permite o no permitió, en este caso, que se condenara a Ríos Montt. Pero hay otros casos donde la Corte ha sido, digamos, más favorable a las organizaciones que han estado buscando perseguir, en este caso, a miembros del ejército. Así que hay de todo un poco. Yo no diría, no tendría una conclusión sobre el comportamiento de la Corte en este caso, al menos a lo largo del tiempo. Pero donde sí les puedo dar datos exactos de cómo ha evolucionado la Corte de Constitucionalidad es en temas electorales. Si uno busca en años electorales la cantidad de casos que tienen que ver con elecciones, con partidos políticos, con campañas, uno ve que precisamente ha habido un incremento constante y que especialmente este incremento se dio en el año 2015. El año 2015 tuvo al menos, vamos a ver exactamente el número, 34 casos que tuvieron que ver con temas relacionados a las elecciones. Y fue un crecimiento, o sea, veníamos con un crecimiento desde el año 99, pero fue un crecimiento que fue bastante exponencial en comparación, digamos, con la última elección que había sido en el año 2011. Así que allí, digamos, tiene que ver mucho con el tema de si un candidato podía participar o no. Si se recordarán el artículo 113 que se le aplicó a varios candidatos, de si cumplían con las características necesarias para ser candidatos en la elección. ¿Por qué en el 2019 se dio una baja? Seguramente porque muchos de estos casos, primero, no han sido resueltos en definitiva. Entonces, yo me estoy enfocando en las resoluciones que están en el portal de la Corte, que ya están en definitiva. Habrá seguro ahí muchos amparos provisionales y demás que tendrían que dan de ser otros miles de miles, pero aquí son las resoluciones en definitiva y que probablemente a lo largo del año 2020 y a lo largo del año 2021 vamos a empezar a ver ya esas resoluciones siendo publicadas. Pero sin duda alguna, el año 2019 muy probablemente también tuvo un nivel similar al año 2015. Es decir, si vemos igual la comparativa, no caímos a niveles del año 2011 y eso que no se han publicado todos los datos. Así que lo que estamos viendo es que cada vez más la Corte de Constitucionalidad interviene en tema electoral. Antes pensábamos solo en candidaturas presidenciales, pero pareciera que ahora esto se extiende ya no solo a candidatos presidenciales, a candidatos a diputados, a candidatos incluso a un consejo municipal. ¿Son o no son, verdad, idóneos para poder ser candidatos? Esa es la interpretación que en muchos casos le ha tocado a la Corte. La Corte también ha decidido temas como cancelar o no partidos políticos, así que cada vez más vemos una influencia de la Corte en estos temas. ¿A partir de qué año comienza? Bueno, desde el 99 podríamos decir que ya hay un número de casos, pero ¿en qué año comienza a ser más exponencial? Bueno, yo sé que a ustedes les gustan seguramente las respuestas definitivas, yo les diría a partir del año 2015 la Corte de Constitucionalidad empieza a ser más importante en definir candidaturas. Ahora, veamos qué pasa, porque decíamos, ¿se recuerdan, verdad? Habían tres ámbitos de intervención. La justicia transicional, donde la data no está muy bien, y lo lamento, pero ahí sí que nos toma un par de años más hasta que podamos construir unas gráficas como estas. Pero luego vimos que en casos electorales también la Corte tiene influencia. Y ahora vamos al tercer ámbito de intervención de la Corte, que tiene que ver con las prerrogativas del Poder Ejecutivo y el Legislativo. Y en esta gráfica lo que queremos o lo que estoy mostrando es cuántos amparos en única instancia hay en contra del Ejecutivo y del Legislativo. La barrita azul es contra el Congreso y la barrita naranja es contra el presidente. Veamos que aquí no hay una claridad en cuanto a que la tendencia sea siempre ascendente, ¿verdad? Por ejemplo, en el 91 y en el 96 hubo un incremento y luego vamos a explicar a qué se debió ese incremento. Pero luego en el 96 al 2001, ¿verdad? Aquí lo dividí por magistraturas, hay un descenso de nuevo. Vuelve a subir en el 2001-2006, el 2006-2011 sube, pero digamos se mantiene en un nivel bastante similar. Pero luego vemos una explosión de amparos contra presidente y Congreso, y especialmente contra el Congreso, a partir de la magistratura 2011-2016.
ahí es donde muchos quizás nos vamos a rascar la cabeza, ¿verdad? Porque la 2016-2021, que nos pareciera que es la magistratura donde esto reventó y básicamente tuvimos muchos amparos en contra del presidente, por ejemplo, Jimmy Morales, o en contra del presidente Yamatei, que realmente no se han dado tantos, pero con el presidente Morales fue bastante obvio. Pero al menos los datos nos dicen que no hay un nivel tan alto como el de la magistratura 2011-2016. Hace falta todavía algunos meses, hace falta todavía que se publiquen datos, pero me atrevería a decir, solamente viendo los números, que no hay un incremento sustancial en amparos contra el presidente y el Congreso entre la magistratura 2011-2016 y la magistratura 2016-2021. Es decir, cuando hablamos de la evolución de la Corte como un actor político, no podemos decir que esto haya ocurrido a partir del año 2016. Esto empezó, al menos en temas de ejecutivo y legislativo, a partir del año 2011. Y yo sé que eso podría ser un hallazgo bastante difícil, digamos, de asimilar, en relación a lo que hemos visto mediáticamente, porque pareciera que esto comenzó en 2016 y quizás no es así, aunque ustedes también podrían tener sus argumentos de por qué yo estoy equivocado. Los números me indican esto, veremos si con más datos esto cambia. Ahora, ¿qué pasa si le agregamos las acciones de inconstitucionalidad o las inconstitucionalidades generales? En este caso, los amparos los agrupé en la barrita azul y las inconstitucionalidades las estoy agrupando en la barrita naranja. Y veamos qué es lo que pasa. De nuevo, lo que estamos viendo es que si vemos la línea gris, la línea gris es la que suma, ¿verdad? Los dos recursos, los amparos en única instancia y las inconstitucionalidades. Y aquí agregué gobiernos locales porque muchas inconstitucionalidades son contra actas o acuerdos de los gobiernos locales. Vemos que, de nuevo, el incremento realmente sustancial o el momento en el que la Corte de Constitucionalidad se convierte en un actor que la gente llega para retar lo que están haciendo los otros poderes del Estado, es a partir del año 2011. Y en el 2016 volvemos a tener una caída porque de nuevo no ha terminado la magistratura, no han publicado todos los datos y entonces quizás ahí nos hace falta ver. Pero aún así, vean, la diferencia es bastante significativa y aún así yo diría, me atrevo a decir, que no va a haber un incremento tan exponencial entre esta magistratura y la anterior. Es decir, podemos decir con certeza que la Corte se convierte en un actor que entra a conocer más casos relacionados a los otros poderes del Estado a partir del año 2011. Y de nuevo seguimos viendo, digamos, esta conclusión. Y de nuevo, esta data viene de analizar, y a eso se me había olvidado mencionar, y es un dato importante, 1.717 entre inconstitucionalidades y amparos en única instancia desde 1986. 1.717. O sea, no son unos cuantos casos, son prácticamente todos los casos que ustedes pueden encontrar en el portal de la Corte. Mi base de datos tiene absolutamente todos los casos que tienen que ver con el gobierno, ejecutivo, legislativo, gobiernos locales. Así que ya vamos viendo alguna idea de qué es lo que está pasando, pero hay datos incluso aún más interesantes. Y la segunda parte de la presentación me voy a tomar, digamos, un tiempo para ya a profundizar más en términos cualitativos. Pero imaginemos ahora, o no imaginemos, sino veamos ahora que si tenemos esta gráfica, la anterior, voy a regresar a la diapositiva anterior, ahora la transformé en una gráfica que tiene los datos por año. Y yo pongo en rojo las barritas donde creo que algo está pasando, donde hay un incremento constante, aunque en algunos años baja, pero digamos donde ese periodo representa un gran incremento en la cantidad de casos que llegan a la Corte contra el presidente, contra el Congreso o contra los gobiernos locales. Vamos a ver más adelante que desde mi perspectiva, en Guatemala la judicialización de la política no comienza en el año 2016, sino que comienza en el año 1993, pero con diferentes niveles de intensidad. O sea, no son la misma cantidad de casos, ni son los mismos temas, ni son los mismos actores que los están planteando. Y veremos que hay, desde mi perspectiva, 4
olas, le llamo yo, 4 periodos de judicialización de la política. Es decir, ¿es ascendente la tendencia, la evolución de la Corte es ascendente? Lo es. Pero hay periodos donde se levanta más la cantidad de casos que llegan a la Corte y donde la Corte interviene más en temas políticos y luego baja un poco. Y luego vuelve a subir y luego baja un poco. Y esa es la tendencia que vamos a ir viendo a lo largo de la historia de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, ¿cómo evoluciona la Corte de Institucionalidad? Por periodos. No es una evolución lineal, es decir, no va todos los años para arriba. Sí es cierto que en la primera gráfica que les mostré va para arriba siempre, casi. Pero esos son los expedientes que ingresan a la Corte. Estas gráficas, últimas gráficas que les he mostrado, son más específicas, porque esas no muestran todos los expedientes, esas muestran los casos ya resueltos que tienen que ver con los otros poderes del Estado. Y vimos, digamos, algo similar también con los casos electorales. Así que lo que hemos estado viendo hasta el momento son tendencias muy claras de cómo la Corte de Constitucionalidad se ha vuelto una institución cada vez más relevante en el sistema político. Veamos otro tema. Este no lo incluye Herschel, pero a mí se me hizo importante incluir cómo la CC ha intervenido en temas de antejuicios desde el año 92. Tengo aquí los datos. Porque básicamente desde el 92 es que tenemos datos en este caso. Y veamos que usualmente la Corte de Constitucionalidad había tenido un papel bastante menor en temas de antejuicios. Sabemos que los antejuicios son contra diputados, puede ser contra el presidente, contra ministros, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando entonces? Veamos que la tendencia es que a partir del año 2015 se da un crecimiento exponencial de los casos que la Corte de Constitucionalidad resuelve en materia de antejuicio. Más adelante les daré el dato porque entre mis notas no puse en esta parte de la diapositiva el dato exacto de cuántos casos han resuelto a favor de los políticos, en este caso en la magistratura 2016-2021, pero es un número básicamente mínimo. Casi todos los antejuicios que la Corte ha tenido que resolver termina favoreciendo, en este caso, al Ministerio Público. No favorece ni a los diputados, ni, digamos, a los ministros, etcétera, etcétera. Creo que todos los que estamos acá te recordaremos que a partir de 2015 se da lo que se llamó la lucha contra la corrupción. Y básicamente hay, digamos, una explicación muy obvia, ¿no? Que incrementa el nivel de antejuicios porque se da esta famosa lucha contra la corrupción que en su momento lideró la CICIG con el Ministerio Público. Aunque podríamos ir viendo, obviamente, en los siguientes años, si este número de antejuicios va a disminuir, dado que la CICIG ya no se encuentra en el país, o si en el caso del Ministerio Público siguen poniendo antejuicios. Recientemente acaban de ponerle uno a un alcalde también, o sea que al final puede ser una tendencia que se vaya a quedar con nosotros. Bueno, entonces espero haberles dado bastante información, suficiente información para poder comprobar de que efectivamente la Corte ha evolucionado a intervenir en más temas políticos en los últimos años. Así que lo que les voy a pedir ahora es que puedan ir a este link, lo voy a poner en el chat, aunque el chat tengo muchos mensajes que no he leído, lo voy a mandar ahora por el chat. Así que ustedes pueden en ese momento ingresar, solo van a responder una pregunta, porque lo que quiero ver es ¿qué piensan? Aunque obviamente no, me gustaría escuchar la opinión de todos ustedes, pero como no tenemos el tiempo, pero por lo menos con esta encuesta, ¿qué piensan? Si la Corte de Constitucionalidad se ha vuelto una institución que interviene más en el sistema político, aquí voy a proyectar en este momento la encuesta para que todos la podamos ver, solo que no me saca de YouTube por alguna razón. Solo denme un segundo, voy a cerrar el YouTube por acá. Ahora sí. Y voy a proyectar la pregunta para que empiecen ustedes a contestarla y que entonces podamos ver los resultados en vivo de esa pregunta. Así que voy a presentar acá. Sí, creo que lo ven, ¿verdad? La pregunta es, ¿crees que la CC es más influyente en el sistema político en el 2020? O esa, espérense, ustedes se adelantaron a la, no, esa es. Entonces veamos, las respuestas eran, sí, la CC influye más, no, la CC influye igual que otros años, o la CC influye pero de manera diferente. Entonces, con los datos que hemos visto, ¿qué percepción les queda a ustedes de lo que está sucediendo con la Corte de Constitucionalidad? Vamos a ver,
tengo ¿cuántos votos? Hasta el momento 76. Vamos a esperar unos cuantos más para que todos puedan participar. Pareciera que la mayoría se va, aunque está bajando, esto parece la elección estadounidense ya en los últimos minutos cuando cambió el porcentaje a favor de Joe Biden. No voy a entrar en ese tema porque suficiente controversia es en la Corte de Constitucionalidad, así que no tocaremos ese tema hoy. Ya 92 personas han votado, voy a dar chance a unos 100 más, aunque me gusta el 100, ¿verdad? Para que se vea bonita la encuesta. Y vamos a ver que la mayoría, y eso no va a cambiar, cree que la Corte de Constitucionalidad influye más ahora. Ese es el 52% de las personas más o menos. El 31% de las personas que están participando en este taller cree que la CC sigue influyendo, pero de manera diferente. O sea, dicen, ha habido otros momentos donde la CC también ha entrado al sistema político, y otros que dicen, no, la CC influye igual que otros años y esos son el 16%. Es decir, les mostré datos y digamos que no tenemos un acuerdo total, ¿verdad? De cómo interpretar esos datos. Y eso me gusta, porque parece entonces que nos abre el espacio para que podamos discutir qué es lo que está pasando con la Corte de Constitucionalidad. Voy a dejar de compartir ahora y les agradezco muchísimo. Ya vendrá otra pregunta, así que todavía no pasemos a esa pregunta. Pero vamos a regresar ahora a nuestra presentación para que sigamos entonces tratando este tema, ¿no? Y ya después vamos a ir a la dinámica del 3-2-1, ya vamos a llegar ahí en unos cuantos minutos para que podamos llegar, pero me quería ver cómo interpretaban ustedes estos datos y me parece importante cómo lo han hecho. Entonces, espero haberles convencido de que la Corte de Constitucionalidad ha incrementado su participación en el sistema político. Espero haberles convencido de que esto no es un tema que solo viene desde el año 2016, sino que es un tema que viene desde el año especialmente 2011, aunque ya venía, digamos, un proceso anterior desde el 93, 2001, 2006, etc. Pero cuando hacemos ciencia política, no podemos quedarnos solo con el diagnóstico. Lo que hemos visto son los datos. Hemos visto los datos de lo que la CC ha hecho, cuántos casos ha resuelto contra el presidente, en electorales, antejuicios y demás. Pero ¿a qué se debe esto? Y ahí es donde creo que la ciencia política provee respuestas muy buenas a estas interrogantes. De nuevo, el autor Van Herschel, que fue el que mencioné al inicio, nos da 3 grandes factores de por qué una Corte de Constitucionalidad puede volverse cada vez o puede evolucionar hasta convertirse en un actor clave en un sistema político. Estos 3 factores los vamos a aplicar al caso de Guatemala y de nuevo en muchos de los casos con números para ver qué es lo que ha pasado a lo largo del tiempo. Así que, ¿a qué se debe esta evolución de la CC como un actor clave en el sistema político? Vale la pena, perdón que tomé el segundo para hidratarme, vale la pena mencionar que son 3 factores: el marco institucional, la independencia judicial y el apoyo de las élites o la acción de la sociedad civil. Y vamos a ver cuál de las dos, según los datos, pueda ser más efectiva para darle, digamos, ese soporte a que una corte intervenga más en el ámbito político. ¿A qué nos referimos con el marco institucional? Y aquí, básicamente, vamos a ver varias cosas. Nos referimos, obviamente, a la Constitución, a las reglas escritas, a lo que está en la Constitución. Vimos el videito de 2 minutos que nos habla de que la función principal de la Corte de Constitucionalidad es la defensa del orden constitucional. Eso básicamente se ha interpretado de muchas maneras, pero podemos tener en perspectiva comparada una visión de qué tanto poder le asigna la Constitución a la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Algunos dicen que le asigna mucho y otros dicen que no tanto. Por ejemplo, académicos que se dedican a comparar cortes en América Latina nos dicen que Guatemala no necesariamente tiene, una corte muy poderosa, que solamente, digamos, en las constituciones alrededor del mundo hay 117 derechos que se pueden mencionar, creo que hasta derecho a internet. Pero la Constitución de Guatemala solo menciona 67 de esos 117 derechos. O sea, no es una constitución
que genera muchos derechos en comparación con otras que pueden tener más de 100, pero tampoco es una constitución que tenga pocos derechos, ¿verdad? Está en un punto medio, es decir, una corte que no es completamente poderosa, pero tampoco es una institución que no tenga ninguna relevancia, está en la mitad. Luego estos actores nos dicen que toda la temática de la Constitución, si ustedes ven en su hoja de trabajo, en la tercera página, si no estoy mal, hay una sección que se llama Estructura de la Constitución. Y ahí les muestra cómo está estructurada la Constitución. Una de las secciones de la Constitución tiene que ver con los derechos sociales, el derecho a la salud, a la educación, ¿verdad? Todo el tema de derechos de pueblos indígenas y demás. Lo que se dice en perspectiva comparada, o sea, en Guatemala, digamos, yo podría decir, digamos, si uno es más liberal o libertario, uno dice, el Estado no debería intervenir tanto en el tema de la educación, eso le toca a las familias, por ejemplo, es una posición ahí que uno puede decir. En Guatemala, digamos, uno podría decir, es mucho que la Constitución le asigna al Estado una función en educación, alguien podría hacer ese argumento. Pero a nivel comparativo, en América Latina, los derechos sociales guatemaltecos no son tan amplios como lo son en Brasil, por ejemplo, o como lo son en Colombia. Ahora, que se cumplan en la práctica, pues es otra cosa. Pero a lo que voy es que desde el punto de vista netamente de lo que está escrito, la Constitución guatemalteca no asigna tantos derechos y en los derechos sociales se está escrito de una forma un poco más conservadora, digamos, no tan extremo como para no caer en un estado, digamos, mucho más social, como en otros países que sí construyeron su constitución de esa manera. De hecho, cuando uno ve el marco institucional, lo escrito, no estamos hablando de la práctica, solo estamos hablando de lo escrito. Cuando uno ve lo escrito, la constitución escrita, muchos académicos califican a la Corte de Constitucionalidad guatemalteca como un árbitro procedimental. Es decir, una corte que se enfoca más en temas de mantener cierto nivel de democracia y mantener cierto nivel de libertad económica. Y en teoría la corte no debería hacer nada más que eso. Además, es una corte que tiene autonomía, es decir, en lo escrito, de nuevo, no estamos diciendo que en la práctica sea así, pero en lo escrito, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala tiene bastante independencia, especialmente del Ejecutivo, porque no es el Ejecutivo el que nombra a todos, no es como en Estados Unidos, donde el Ejecutivo nombra a todos los magistrados, obviamente con la aprobación del Senado, pero en Guatemala no es así, lo vimos en el videíto que son 5 diferentes actores los que nombran magistrados. Pero por otro lado, la Corte de Constitucionalidad en lo escrito tiene poca autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede o no debería intervenir en una gran cantidad de temas. Obviamente en la práctica puede hacer que pase otra cosa, pero al menos desde el punto de vista netamente de la ley escrita, lo que nos dicen los autores, los académicos, es que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala es bastante limitada en los ámbitos en los que puede operar, pero sí es independiente, ¿verdad? Recalco esto porque así sacan muy bien sus evaluaciones al final del taller, porque aquí les estoy dando varias de esas respuestas. De hecho, la Constitución de Guatemala le da varias herramientas al ciudadano para tener acceso a la Corte. O sea, aunque es cierto que la Corte no entra, digamos, en muchos temas, sí pasa que hay varias formas de llegar a la Corte. Por un amparo, por una apelación a sentencia en amparo, por una inconstitucionalidad general o por una inconstitucionalidad de ley en caso concreto. Si ustedes comparan las cortes que en América Latina se dice son las que más intervienen en un sistema político, son la de Colombia y la de Brasil y la de Costa Rica. Si uno ve la de Guatemala, tiene exactamente los mismos recursos legales que esas cortes, es decir, es relativamente fácil poder llegar a la Corte de Constitucionalidad. Obviamente hay que pagar un abogado y demás, pero hay otros países donde quizás solo los diputados pueden poner una inconstitucionalidad. Un ciudadano común no puede hacerlo. Entonces ahí las barreras para llegar a la Corte son más altas. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Desde el punto de vista solamente institucional, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala fue diseñada con ciertos balances. Tiene independencia, la gente puede llegar a ella, pero no necesariamente puede involucrarse en muchos temas porque no hay tantos derechos reconocidos en la Constitución. No vamos a entrar en el debate de si eso es bueno o malo, solo estoy diciendo que eso así funciona. Pero sabemos que no importa tanto
no, mejor voy a replantear eso porque se puede sacar de contexto. Y si yo sé que si están tuiteando, van a sacar el tweet que digo que no importa la ley y eso, y ahí después se me vuelve un problema eso. No, lo voy a replantear bien. Lo escrito no tiene tanto efecto en un contexto en el que hay debilidad institucional. En un contexto donde se aprueba una ley y no se aplica. Entonces, cuando hablamos de cómo evoluciona la Corte, no tenemos que ver solamente qué dice la Constitución. Y aquí los abogados van a decir, no, ¿cómo está diciendo eso? Bueno, por eso les dije que yo soy politólogo y que lo íbamos a ver más desde un punto de vista político. Tenemos que ver qué derechos, qué reglas efectivamente la Corte se ha dedicado a revisar o evaluar a lo largo de su historia. ¿Cómo ha evolucionado la Corte en cuanto al seguimiento a ese marco institucional desde el año 1986? Esa es la pregunta que viene por acá. Y pongo ahí metodología de archivo porque, como les decía, en esa hoja de trabajo les pongo la estructura de la Constitución y básicamente lo que hice fue lo siguiente. Sí, tomó muchas horas hacer esto. 1717 resoluciones de la Corte y cada vez que se mencionaba un artículo de la Constitución, yo ponía un 1 para el nombre de esa resolución. Entonces, si se mencionaba el artículo 239, que tiene que ver con impuestos, yo ponía un 1. Y lo hice así cada vez que aparecía ese artículo en una resolución. De nuevo, ¿para qué estoy haciendo? Hice esto para saber sobre qué artículos de la Constitución resuelve más la Corte de Constitucionalidad. Es decir, ya no estamos hablando de que aquí hay derechos sociales, derechos individuales, no, aquí ya estamos hablando de en la práctica qué ha sucedido con la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué estoy respondiendo o buscando responder esto? Porque quiero explicar a qué se debe que la Corte de Constitucionalidad se haya convertido en una institución tan poderosa a lo largo de su existencia. Entonces, ¿en qué temas resuelve la Corte? Yo vine y agarré las secciones de la Constitución, muchas de ellas ya están hechas, para entonces poder agruparlo solo en 35 temas, porque imagínense, me pongo a hacer cada tema y lo hice creyendo que iba a funcionar, que yo los generara, me salieron como 200 temas y no me funcionó. Entonces, lo reduje a 35 temas, obviamente aquí no están los 35, sino me enfoco en los temas de derechos más a la derecha, si lo quieren ver ustedes, y de los derechos que más apoya a la izquierda, si ustedes lo quieren ver así, para que tengamos una comparativa. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hablamos de artículos que tienen que ver con derechos y libertades individuales, estos aparecen en 780 casos, es decir, el 45% del total de los casos. Cuando tienen que ver con temas que son del presupuesto del Estado e impuestos, que son los régimen financiero, esto aparece en 480 casos, es decir, el 28%. Propiedad privada y libertad de empresa, 20% de los casos. Régimen económico social, que tiene que ver con muchas de las regulaciones, intervención del Estado en la economía y demás, 17%. ¿Qué nos está diciendo esta tabla? Nos está diciendo que la Corte de Constitucionalidad efectivamente ha respondido a esa noción de ser un árbitro procedimental, porque se enfoca más que todo en derechos individuales y en temas de mercado. Ese, digamos, ha sido el enfoque histórico de la Corte de Constitucionalidad. Obviamente, no significa que vote igual todos los años, ni que sean los mismos magistrados, simplemente estoy hablando de a qué temas le dedica tiempo. Veamos los temas de derechos sociales. En derechos laborales, que es la más alta de esos, el 8% de casos tiene algo que ver con derechos laborales. Salud y seguridad social, 5%. Educación, 3%. Cultura, 2%. Y derechos de pueblos indígenas, 2%. Es decir, aunque hay una sección de derechos sociales en la Constitución, no necesariamente ha sido lo que más la Corte ha resuelto a lo largo de su historia. Eso, digamos, puede ser que cambie con el tiempo, ¿no? Dependiendo también de las orientaciones de los magistrados y demás, pero aquí lo que estoy mostrando es un panorama global de cómo ha evolucionado la Corte a lo largo de su historia. Me enfoco, por ejemplo, acá en una gráfica para que vamos por magistratura a temas económicos y veamos cómo sí hay subidas y bajadas, ¿no? Pero pareciera que hay magistraturas que se enfocaron más en estos temas que otras. Por ejemplo, la magistratura 2001-2006 fue una magistratura que le puso mucho énfasis al tema económico.
La magistratura 2011-2016 también fue una magistratura que le puso mucho énfasis a lo económico. Otras magistraturas no tanto. Entonces, quizás estos datos que estamos viendo son o ocurren porque hay magistraturas que levantan esos números. No es que todas las magistraturas necesariamente traten el mismo tema, aunque en todas lo económico es más importante. Veamos en temas sociales y ya casi vamos a llegar a la dinámica, así que denme un par de minutos más. Pero es importantísimo poder ver esta evolución y yo espero que les esté siendo de utilidad. Veamos cómo los derechos laborales sí han tenido un incremento magistratura tras magistratura. En la actual se ve una bajada, pero de nuevo quizás nos faltan datos. Y les digo algo, yo me puse a ver en otro estudio que hice, que no tengo datos aquí de ese, pero en otro estudio vi a solo amparos en el año 2019 y ahí sí los temas laborales eran el 35% de todos los amparos. Es decir, sí estamos viendo un incremento en cómo la Corte de Constitucionalidad ha tomado cada vez más casos en temas laborales, pero no así en otros temas. O sea, en otros temas, ustedes dirán, esa gráfica no nos dice mucho, efectivamente, no dice mucho. Lo que nos dice es que no hay una tendencia clara en cómo se ha comportado la Corte. Llama la atención algo, sí, tema de derechos de pueblos indígenas, porque hoy día uno de los grandes temas de conflicto alrededor de la Corte de Constitucionalidad tiene que ver con su interpretación del convenio 169 de la OIT. Solo cuantitativamente pareciera que eso no es exclusivo de esta magistratura, empieza en el año 2011-2016, donde se da un incremento de casos importante en temas de derechos de pueblos indígenas. De nuevo, ¿cuál sería básicamente mi argumento con todo lo que estoy diciendo acá? Que la influencia de la Corte comienza en varios temas, comienza en el año 2011 y que lo que estamos viendo ahora es básicamente un seguimiento a esa tendencia que comenzó en el año 2011. Vámonos a la siguiente, rapidito. ¿Cómo votan? ¿Verdad? No he hablado mucho de cómo votan. Bueno, porcentaje de votos a favor, es decir, que la persona que pone el amparo contra el gobierno local, contra el ejecutivo, etcétera, gana. Es decir, le enmiendan al presidente la plana o al Congreso o al gobierno local. Pues bueno, veamos cuál es la diferencia. En la barra azul tenemos derechos o temas económicos, en la barra en naranja tenemos temas sociales. Veamos algo. Por ejemplo, la magistratura 2011-2016 votó 34% con lugar temas económicos y solo 20% en temas sociales. La magistratura 2016-2021 vota de temas con lugar en temas económicos 30% y solamente 19% en temas sociales. Qué cosa rara este dato de acá. Otras estuvieron más parejas. La 2001-2006 es prácticamente el mismo porcentaje tanto en temas económicos como en sociales y hubo una magistratura que fue bastante proclive al tema social y fue la magistratura 91-96 que votó 58% de los casos de temas sociales con lugar y en temas económicos solo votó 35%. Ahora, no es la misma cantidad de casos, ¿verdad? Entonces, también no podemos comparar magistratura con magistratura en cuanto a que no es la misma cantidad de casos, no es el mismo contexto histórico, así que los números los tenemos que tomar con bastante precaución. Y ya termino casi. Impuestos y derechos laborales. Siempre hay en todas las magistraturas casi mayor voto con lugar en temas de impuestos y menor voto en temas laborales. Esto excepto de nuevo en la magistratura 91-96 y en la magistratura 2006-2011. De hecho, en otro estudio que les comento, yo digo, y esto sí es una aseveración bastante fuerte, pero yo digo que en Guatemala las magistraturas más orientadas a lo social son la 91-96, la 2001-2006 y la 2016-2021. Perdón, la 2006-2011 y 2016-2021. Las más orientadas a lo económico son la 2011-2016 y la 2001-2006. Es decir, no todas las magistraturas son iguales y no hay una evolución en línea recta. A veces es un poquito más social, a veces es un poquito más conservadora, ¿verdad? Porque se enfoca más en temas económicos. Depende realmente de la magistratura, del magistrado que esté y del contexto político en el que estamos. Rápidamente, entonces, vimos que desde el punto de vista del marco institucional, hay de todo tipo de derechos en la Constitución, pero la Corte se enfoca más en tema económico.
Ahora, veamos qué tiene que ver esto con la independencia judicial. El segundo factor para explicar por qué la Corte de Constitucionalidad se vuelve más relevante en el sistema político. Y aquí hay dos índices, el de Fraser Institute y uno que se llama Varieties of Democracy Project, que básicamente nos dan el indicador de independencia judicial en Guatemala. Y veamos que en ambos, la independencia judicial en Guatemala, ¿cuándo comienza? En el año 2011. A partir del año 2011 empieza a incrementar la independencia judicial en Guatemala. Y a partir del año 2012 incrementan los amparos, a partir del año 2011 vemos todo este tema de inconstitucionalidades también incrementando, a partir del 2011 vemos todo el tema de derechos y pueblos indígenas incrementando. Tiene sentido. Yo podría decir, aunque la correlación no significa que eso lo cause, pero podría decir que hay una fuerte asociación entre el incremento de la independencia judicial en Guatemala y el fenómeno de la Corte como un actor cada vez más importante en el sistema político. Ya termino entonces esta sección con esto. Ya algunos han levantado la mano, pero me gustaría que podamos terminar y luego ya quizás nos da chance de un par de preguntas, pero tenemos que pasar a una dinámica rápida. ¿Quién promueve los amparos y las inconstitucionalidades? Porque recuerden, el tercer factor es, ¿apoyan las élites a la Corte o es la sociedad civil, digamos, desde abajo la que está promoviendo que la Corte se involucre en estos temas? Casi todos los estudios, bueno, no hay muchos, los dos estudios que tienen que ver con este tema dicen que la judicialización de la política viene como consecuencia de la acción de la sociedad civil. Por ejemplo, la autora Rachel Bowen, que hizo un estudio en el 2007, dice que ahí, en ese momento habían 145 ONGs que estaban coordinadas y que introducían en la Corte en todo el tema de justicia transicional. Lo mismo nos dice Elena Martínez Barahona, que dice que después de los acuerdos de paz se da un incremento en el número de casos que llegan a la Corte. Ella dice que esto se debe a que se implementó la figura del querellante adhesivo, que hizo que la sociedad civil pudiera involucrarse más en estos casos. O sea, la primera hipótesis es los amparos y las inconstitucionalidades los promueve la sociedad civil. Pero vamos a ver los números. Veamos que hay varios actores y veamos qué porcentaje promueven cada uno de ellos. Los individuos, es decir, gente que solo puso su amparo, su inconstitucionalidad, son los que tienen más, con 33%. Vean este dato. Las empresas y los empresarios tienen el 24% de los amparos y las inconstitucionalidades. Los abogados, el 15%, es decir, que ellos como abogados van y lo presentan. Los políticos y funcionarios públicos, el 14%. Y vean esto, las asociaciones civiles, el 7%. Las instituciones del Estado, el 3%, y sindicatos, 2%. Es decir, no pareciera que todos los casos necesariamente vengan de las asociaciones civiles, como nos dicen estas autoras. De hecho, las asociaciones civiles solo tienen el 7% de los casos que son contra el poder, digamos, en la historia de la Corte de Constitucionalidad. No voy a ver esta, sino que me voy a enfocar en este dato. Hay diferencias en quiénes ganan más y quiénes ganan menos. Verifican que es así. Las empresas ganan el 40% de sus casos. Las instituciones estatales ganan el 36% de sus casos. Los políticos ganan el 35%, las asociaciones civiles 32%, los abogados el 28%, los sindicatos el 26% y los individuos ganan el 23%. Es decir, los individuos ponen un montón de casos, pero son los que menos ganan. Entonces, ¿qué nos deja esto? De que hay una gran variedad de actores que son los que hacen que la Corte de Constitucionalidad intervenga en el ámbito político. Y en la medida que haya más actores involucrados en temas políticos, más casos le van a llegar a la Corte de Inconstitucionalidad. Entonces, en resumen, ¿cómo explicamos el crecimiento de la CC o la evolución de la CC? Que fue la primera parte, recordemos, casos electorales, casos de justicia transicional, amparos, inconstitucionalidades, son muchos datos, yo sé, uno se puede abrumar con eso, espero haberlo explicado de la forma más simple posible. Pero luego vimos cuáles son esos factores que nos explican esto. El marco institucional sí, pero enfocado en temas económicos. Hay cierto desarrollo de tema social, pero todavía la Corte no ha llegado mucho a eso. Incremento en independencia judicial, sí, y especialmente a partir del año 2011. Y luego
una variedad de actores, que no solo es la sociedad civil, sino que de todo tipo, políticos, empresas, sociedad civil, individuos, que promueven los casos contra el presidente, contra el Congreso, contra los gobiernos locales ante la Corte de Constitucionalidad. Alguien podría decir que es un argumento también. No, la Corte es más relevante porque el juez quiere que sea más relevante. Y un politólogo diría, no necesariamente. Tiene que haber un sistema que permita que la Corte pueda llegar a ser relevante en el sistema político. Y el argumento que estoy plantando acá, que ustedes podrán tener una opinión diferente y eso es enriquecedor para el debate, pero mis datos lo que me dirían es que estos tres factores son los que han hecho que la Corte de Constitucionalidad evolucione al punto de convertirse en un árbitro de la política guatemalteca. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomarnos unos 10 minutos para que puedan responder la hoja que les enviamos. No sé si la podemos enviar de nuevo, Sebas, para que si alguno no tuvo la oportunidad de descargarla o se le pasó muchos mensajes en el chat y entonces se nos haya pasado, que la puedan tener de nuevo y que podamos llenar las 3, 2 y 1 cosas que pedimos en esa hoja de trabajo. Y luego de esos 10 minutos, quizás un par de personas que nos puedan compartir lo que escribieron en su hoja. Esta hoja la van a trabajar de forma individual, así que ahora es el momento para que lo puedan hacer. Sería bueno que descarguen el archivo que se les mandó y lo hagan ustedes en su computador, ¿verdad? Voy a proyectar yo también acá la hoja para que la puedan observar. Esta es la hoja. Entonces, 3 cosas nuevas que hayan aprendido de la exposición que he dado hasta el momento. 2 cosas que les hayan parecido interesantes. Y algo de lo que tengan una pregunta. Tal vez no la podremos responder la pregunta, pero al menos les queda en la mente la pregunta y en otro momento la podemos ir respondiendo. Así que ahí está. Tenemos a las 7:12. Les voy a dar entonces hasta las 7:20, dejémoslo para que nos dé tiempo de hacer otras actividades. Y en eso tal vez me tomo el tiempo para poder leer un poco del chat que no tuve la oportunidad de ver y lo lamento, digamos, no haber podido verlo, pero ahorita me tomaré unos minutos para poder ver los mensajes y poder ver preguntas y demás. Algunos dicen que no la pueden editar, no, porque lo ideal es que la puedan desconectar. Si no pueden desde su celular, pues entonces ahí se nos complica un poco, pero pueden tal vez ver la proyección que yo tengo aquí y en un papelito o en un blog de notas en su celular responder las preguntas que se les están planteando. Así que, y alguien se rió porque dice que la ley no importa. Yo no dije eso, ¿verdad? Ahora de aclarar de nuevo que no dije que la ley no importa, porque eso no es cierto. Lo que dije es la ley no explica, digamos, todo lo que sucede después en la práctica, en contextos de debilidad institucional. Muy bien. Hay muchas preguntas. Dime, Sebas. Voy a hacer una interrupción pequeña. Miren, la idea de esto es un ejercicio principalmente para la práctica y que ustedes puedan llenarlo. Entonces, si en este momento ustedes no pueden bajar la hoja porque están en el celular o porque no tienen el programa, no se preocupen, la pueden avanzar, digamos, en un papel, como decía Jonathan, para después compartirla. Y si lo quieren compartir aquí, digamos, en el grupo, y más adelante, a lo largo de la semana, lo pueden enviar para al correo ya cuando se hayan tomado el tiempo de poder trabajar y completarla. No se puede editar ahí porque si los dejamos editar a todos, se imaginan, son más de 100 personas editando un mismo documento, sería muy complicado. Entonces voy a repetir una última vez. Ustedes entran ahí y tal vez, Jonathan, me apoyas con el cursor para ver dónde se descarga. Para aquellos que tengan algún problema, pueden irse a la esquina de arriba a la izquierda. Donde dice esto, file Dice o file o archivo, archivo. dependiendo de cómo lo tengan ustedes. Y aquí donde dice download o descargar y le dan Microsoft Word. Entonces ahí la pueden descargar para trabajarla. Si se les complica, como les digo, pueden hacerlo en una hoja y compartir sus ideas. Y si no, lo pueden hacer en otro momento. O sea, no se preocupen por eso ahorita. Lo importante en estos minutos es que se enfoquen en responderse a esas preguntas.
Perfecto. Sebas, tú tendrás preguntas que hayas, porque veo en el chat muchísimos mensajes y eso me gusta mucho que hubo participación, pero no me va a dar tiempo de filtrar. No sé si tendrás un par de ahí de preguntas que podamos ir respondiendo. Sí, si querés, no sé si preferís que las hagamos o mientras trabajan o los dejamos trabajando y dejamos unos minutos al final para, que es lo Ok, que tenemos pensado, ¿verdad? Responderlas en un momento ya específico para las preguntas. excelente. Entonces hagámoslo así y voy a asegurarme de que nos quede entonces tiempo para esas preguntas. Vamos cerrando el tiempo. Igual yo sé que ustedes estaban súper involucrados en la exposición, así que no les tomó mucho poder responder estas preguntas. Quizás un par de, no vamos a tomar porque todavía tengo otro material y otra dinámica que me gustaría hacer, pero y nos quedan ya solo 40 minutos, si no estoy mal, y todavía tenemos tiempo para preguntas, así que quizás unos 5 minutos para poder escuchar algunas de las ideas de lo que ha surgido de esta dinámica del 3-2-1. Alguien que me pueda contar las 3 cosas nuevas que aprendió, otra persona que me cuente las 2 cosas que le parecieron interesantes y otra persona que me diga qué pregunta le quedó después de la exposición. Dani Melgar levantó la mano, escuchemos a Dani que nos cuente lo que él ha escrito. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, muy bien. ¿Qué tal? Mucho gusto y un saludo cordial a todos. Pues quisiera centrarme más que todo en la interrogante que me quedó de su intervención hasta el momento. Y es que lo que la Constitución nos regula es que la CC tiene a su cargo la defensa del orden constitucional. Sin embargo, después de haber analizado los datos proporcionados, me hago la pregunta y quisiera también dirigírsela para poder establecer opiniones, que la CC más que un órgano de control jurídico, entonces es un órgano de control político. Algunos dirían que las 2 cosas, y yo creo que las 2 cosas. Al final, la Corte, como vamos a ver en la siguiente sección después de esto, la Corte efectivamente entra en momentos donde se necesita un actor que sirva como árbitro político. Quizás no era lo que tenía en mente las personas que la diseñan, pero termina convirtiéndose en eso, y es lo que pasa no solo en Guatemala, sino pasa en todo el mundo. Pero cuando tú lo ves desde el punto de vista cuantitativo, ves que más allá de solo los casos controversiales, la Corte tiene, digamos, bastante que hacer en otros ámbitos. Y creo que ese, digamos, es el aporte que hacen estos datos. ¿Alguien más que nos pueda contar lo que le pareció interesante o las cosas nuevas que han aprendido a partir de la exposición? No veo. Entonces, si no, no tenemos entonces participación. Yo sé que da un poquito de cosa hablarle a 138 personas en Zoom, así que entiendo completamente que uno a veces no se puede animar. ¿Por qué incrementa la independencia judicial en el 2010? Esa es una pregunta importante de responder. Yo no tengo una respuesta certera a eso. Seguramente tiene que haber algo con leyes de comisiones de postulación en su momento, que esa surge en el 2009, podríamos decir, pero no tengo certeza de si eso fue lo que lo explica. Ha habido bastantes programas de comunidad internacional buscando que haya más independencia judicial. Quizás habrá algunos expertos en este tema que podrían contribuir más a ese tema en particular, pero es una buena pregunta. Hay que profundizar sobre las causas de la independencia judicial en sí mismas. Bueno, de que no tuvimos participación, espero que igual hayan podido llenar su hoja. Yo no tengo datos, para Michael de Paz no tengo datos sobre cuánto se demora un caso en terminar, solo tengo cuándo fue publicado. Tendría que volver a hacer la base de datos completa para poderte decir cuántos días o meses se tardó la Corte en resolver. Y digamos que no era una de las variables que estaba tomando en cuenta en mi estudio, pero es una variable sin duda alguna muy importante. Entonces, hicimos esta dinámica del 3-2-1
para que pudiésemos tener un momento de revisar qué mensajes nos quedaron después de esta exposición. Pero ahora tomémonos unos minutos para profundizar en algo que mencioné en la exposición, es el tema de las olas de judicialización. Esta idea de que hay periodos donde la Corte es más activa que otros. Obviamente aquí ya hago un poquito de trampa, porque aquí ya entra mi análisis más personal de la situación. Y entonces lo que hice fue agrupar los años. Agrupé la cantidad de casos del 93 al 96, del 2001 al 2006, 2010 al 2013 y 2015 al 2019. Ustedes dirán, son periodos de diferentes longitudes. ¿Cómo le hizo para organizarlos así? Bueno, recordarán aquella gráfica donde puse por año la cantidad de casos y ponía en rojo los años donde creía había un aumento. Así es como lo hice. De nuevo, es un tema más subjetivo. Aquí ya estoy yo como analista dándole una interpretación a los datos. Alguien puede decir, no, realmente mejor dividámoslo, ¿no? 86, 2006 y 2006 en adelante. Bueno, también puede ser una opción, pero vamos a ver si los convenzo de que en Guatemala ha habido 4 olas de judicialización, es decir, 4 periodos en los que la Corte de Constitucionalidad ha intervenido más. La primera ola, 93 al 96, que tuvo 124 casos. La segunda ola, del 2001 al 2006, que tuvo 365 casos. La tercera ola, que es del 2010 al 2013, que tuvo 369 casos. Y la cuarta ola, que es la que hemos vivido, que tiene 416 casos. Es decir, ha habido diferentes momentos de intervención de la Corte. Y cada ola al final construye sobre la anterior. O sea, no son procesos aislados, van construyendo uno tras otro. Verán que en su hojita, y ahí sí les vamos a dar más tiempo para que lo puedan trabajar, hay una página también que tiene un cuadro donde hay varios casos y varias preguntas sobre casos que ha resuelto la Corte. A lo largo de esta otra presentación, esta sí va a ser cortísima, no va a tomar tanto tiempo como la anterior, pero a lo largo de esta, digamos, parte de la presentación, quisiera que escucharan, digamos, lo que yo voy mencionando y que se ayuden con lo que yo diga para ir llenando, que luego lo van a llenar cada uno, pero van a ayudarse en grupos, pero solo para que pongan atención, digamos, a la información que vamos a estar viendo en este momento. Primera ola de judicialización. Aquí hay seguramente personas muy jóvenes que nacieron después del 93, otros que nacieron mucho antes del 93 y otros que yo nací en el 90, así que no tengo memoria exacta de esto, pero uno lo va aprendiendo obviamente en sus cursos de historia de Guatemala. Y todos, creo, a este punto deberíamos saber qué fue el Serranazo, ¿verdad? O sea, ese es un momento histórico, un momento clave en la historia de nuestro país. Y lo que argumento en esta noche, lo que hace nos de la noche, es que la primera ola de judicialización surge después del Serranazo, a partir del Serranazo. Y que entonces a partir de ahí la Corte de Constitucionalidad se vuelve un actor bastante clave. Recordemos, Jorge Serrano, el 25 de mayo de 1993 disuelve el Congreso, disuelve las Cortes, incluyendo la Corte de Constitucionalidad. Pero los magistrados de esa época deciden no obedecer lo que Serrano estaba exigiendo y se reúne para, sin que alguien pusiera un amparo o una inconstitucionalidad, ellos básicamente declarar inconstitucional lo que Jorge Serrano había hecho. Jorge Serrano también le pedía al Tribunal Supremo Electoral que organizara nuevas elecciones. Básicamente él se quedaba en el poder sin ningún tipo de contrapeso. Pero la Corte de Constitucionalidad se opuso y de ahí, digamos, Serrano entra en todo un conflicto, no solo con la Corte, sino con diferentes grupos políticos. Y termina entonces esta situación con la Corte de Constitucionalidad recibiendo el apoyo del ejército y también de, digamos, actores organizados como el sector privado y la sociedad civil organizada. La Corte termina recibiendo el apoyo de todos estos actores para que la crisis entonces institucional se vea resuelta.
allí entonces todo el mundo lo dice, los abogados lo saben, después del Serranazo, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala se convierte en el árbitro de última instancia, ¿no? En el árbitro político que iba a resolver los conflictos en este sistema democrático. El ejército ya no quería meterse al tema del golpe de Estado, tomar el poder, básicamente le dijeron a la Corte, encárguense ustedes. Lo interesante es que ese solo es un caso, y si leemos libros sobre el tema de la influencia de la Corte en temas políticos, ese va a ser un caso siempre mencionado. Pero ¿qué pasa después de ese año? Bueno, lo que empieza a ocurrir es que se da un incremento en el número de casos que llegan a la Corte. Es decir, el Serranazo sirve para darle credibilidad a la Corte de Constitucionalidad, y eso hace que los actores políticos empiecen a ir a la Corte a poner amparos e inconstitucionalidades contra el Congreso y contra la presidencia. Lo dijimos, en esta ola se dan 124 casos. Regresemos a la gráfica anterior. Antes de eso, del 86 al 92, se habían resuelto 80 casos, ¿verdad? Entonces, en un periodo mucho más corto, la Corte de Constitucionalidad empieza a tener una influencia mucho mayor, o a entrar más, a conocer más casos. ¿Qué pasa también? Recordemos lo que vimos. En ese periodo de la Corte empieza a tomar más temas que tienen que ver con derecho social, por ejemplo. O sea, es una ola de judicialización que sirve para que, digamos, haya cierta noción de que la gente crea de que la Corte de Constitucionalidad va a ser un mecanismo para poder proteger sus derechos. Es interesante que en esta ola de judicialización no hay muchos casos en temas económicos. ¿Es porque la Corte no quería ver esos temas? Quizás no, quizás hay que tomar en cuenta que en este periodo luego viene Ramiro de León Carpio, luego más adelante vendrá Álvaro Arzú, y tenemos todo un periodo, digamos, donde se da el proceso de liberalización económica y demás, y entonces quizás por eso no había muchos casos económicos que la Corte en ese momento tuviera que resolver. Pero, es decir, el punto central de esta explicación de la primera ola es que el Serranazo es el que abre la puerta para que la Corte de Constitucionalidad se convierta en un actor relevante en el ámbito político. Pero claro, no tuvimos, gracias a Dios, y espero que no vaya a pasar otra vez, otro Serranazo, ¿verdad? Entonces la Corte no ha tenido, digamos, que intervenir de la misma manera, pero sí ha intervenido de otras formas y en otros momentos. Y básicamente es lo que le llamo la segunda ola de judicialización. El segundo momento donde la Corte entra a retar al poder, en este caso ejecutivo y legislativo. En el Serranazo, poder ejecutivo especialmente. En esta segunda ola de judicialización, la Corte ya entra a retar al poder ejecutivo y legislativo. ¿Qué pasa en esta segunda ola? Yo tengo aquí dos fotos, una del Jueves Negro, que fue un hecho lamentable, y una de un paro nacional que hubo por un tema de política económica que había implementado el presidente Portillo. De hecho, la segunda ola de judicialización es caracterizada por un conflicto más que todo económico. Hay por lo menos 45% de los casos de esta segunda ola de judicialización fueron sobre tema fiscal, tema de impuestos. Y por lo menos 26% de estos casos fueron puestos por asociaciones empresariales y demás. Es decir, la Corte de Constitucionalidad en esta segunda ola tuvo un rol de entrar a mediar en el conflicto entre el sector privado y el presidente Portillo por materia de política económica. Y lo interesante es que la Corte, efectivamente, la Corte 2001-2006, es una de las cortes que más ha votado en contra de un gobierno en la historia de la Corte de Constitucionalidad. Votaron el 40% de estos amparos e inconstitucionalidades en contra del gobierno. Incluso Portillo se da en el 2004, y en los casos del 2005 y 2006 todavía nos quedamos con varios de esos casos que quedaron pendientes, donde la Corte sigue resolviendo contra políticas económicas del gobierno de Portillo. Ahora, cuando leemos los libros sobre la evolución de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala, sale el Serranazo y sale el caso de la inscripción de Ríos Montt en el 2003.
Y todos los analistas dicen, la corte de 2003 de Ríos Montt fue una corte que se caracterizó por su baja independencia judicial. Y yo quisiera decir, con todo respeto hoy, que eso no es cierto. Que realmente la corte de la época de Portillo fue una de las cortes que más se le opuso al poder político y que el caso de la inscripción de Ríos Montt fue una excepción a la regla. ¿Y por qué lo digo? Primero, por tres variables prácticamente. Primero, porque en ese caso el FRG tenía, digamos, una fuerza política importante y sí querían que efectivamente Ríos Montt fuera inscrito como candidato a la presidencia. De hecho, ahí es donde entra esta foto del Jueves Negro, porque se recordarán que hubo una movilización que terminó en violencia, muerte de un periodista, digamos, bastantes disturbios, e incluso uno de los magistrados de la época, Rodolfo Romoser, en sus memorias dice que llegaron gente a la entrada de su condominio y que básicamente no podía salir ese día. Romoser era uno de esos jueces que se oponía a la inscripción de Ríos Montt. ¿Qué fue lo que hizo, creo yo, que al final la Corte resolviera a favor de Ríos Montt? Bueno, que al final hubo varios reportes de que se manipuló la lotería que se usa para asignar quienes van a integrar el pleno. Y lo que se hizo con eso fue entonces que los suplentes del FRG, los que habían nombrado Portillo y los que habían nombrado el Congreso con el FRG, entonces se integraran al pleno y que por lo tanto entonces los FRGistas tuvieran una mayoría en ese pleno. Pero eso fue un pleno muy particular, ¿verdad? Para ese caso donde termina ganando el oficialismo, pero que desde mi perspectiva, viendo datos, no refleja todo lo que ocurrió en esa segunda ola de judicialización. Y yo sé que es un argumento bastante controversial, pero de nuevo lo estoy viendo desde el punto de vista cuantitativo. Seguramente si entramos a ver casos quizás puede cambiar eso, pero desde el punto de vista cuantitativo queda clarísimo que esta corte fue la que más se le opuso a un ejecutivo y a un legislativo. Ahora, veamos algo. La de Serrano fue un tema de democracia, la segunda ola fue un tema económico en su mayor parte y el caso de Ríos Montt fue un tema electoral, pero la tercera ola, donde la corte sigue o interviene en el sistema político con mayor fuerza, ya es más difícil de interpretar. Esta ola es interesante porque la pongo del año 2011 al 2013 y que es ya al final del gobierno de Álvaro Colón. Es interesante porque esta ola de judicialización no es económica. O sea, aquí no es, o sea, sí hay, el 27% de los casos tuvieron que ver con impuestos en esta ola de judicialización, pero no es como con Portillo. O sea, no es un conflicto tan abierto contra el gobierno de Colón, por ejemplo, en materia económica. Había algo de eso, pero no era mucho. Muchos de los amparos tienen que ver con bloqueos y demás, o sea, tampoco es que sea solo tema económico per se. Entonces, ¿de qué trata esta ola? Yo creo que realmente comienza con el tema de Rosenberg en el 2009, cuando se le arma la crisis a Álvaro Colón. Se da, digamos, la reforma a la ley de comisiones de postulación, y pareciera que eso como que da un impulso a que más personas vayan a la corte. Y lo que sucede son varias cosas. Primero, es que efectivamente, como decía, hay tema económico, pero más importante aún, por primera vez en bloque, digamos, o con mayor frecuencia, los políticos ponen amparos. Esto no lo habíamos visto mucho antes. Del 86 al 2011 no se había visto, o no vi en mi base de datos, tantos amparos puestos por políticos. Pero ahora sí, ahora los políticos empiezan a poner amparos. Los del Congreso, los diputados, un amparo contra la Junta Directiva porque no respetó un proceso para una aprobación de ley. Un amparo por la asignación de puestos de las comisiones. Un amparo por el tema de, digamos, de una aprobación que se hizo de urgencia nacional. Los políticos empiezan a usar a la Corte también para poner amparos. Esto no había sucedido y esto empieza a suceder en el año 2013. Otro tema que empezó a suceder en el año 2013 es que empiezan a sonar los casos del Acuerdo 169 de la OIT. No con resoluciones a favor, pero ya empiezan a surgir estos casos y se empiezan a ver a partir del año 2011. O sea, ya vemos aquí que la política ya no solo es económica, ya empezamos a ver de todo un poco. De hecho, en estos años también se da esa resolución del caso del genocidio y quizás el caso más conocido de esta ola fue la inscripción de Sandra Torres, que en este caso la Corte la denegó.
¿Cuál fue la diferencia? Igual, la UNE tenía el poder, como el FRG. Igual, teníamos movilizaciones de presión contra la Corte de Constitucionalidad, aunque no hubo violencia, pero hubo movilizaciones. ¿Cuál fue la diferencia? En esta ocasión, el procedimiento para integrar el Pleno no dejó una mayoría de uneístas, digamos, o de magistrados nombrados por la UNE. Eso, desde mi punto de vista, fue lo que generó que esta Corte tuviese una resolución contraria a los intereses del partido de gobierno. Entonces, esa es la tercera ola, como les digo, no queda tan claro. La cuarta ola, entonces, ¿de qué se trata? La cuarta ola, que es la que comienza del 2015 y la estamos viviendo todavía, es una ola que construye sobre las tres olas anteriores, pero donde primero se diversifican los actores que van a la Corte. Ya no solo son las empresas por temas fiscales, ya no solo son los políticos por temas de procedimiento en el Congreso, aquí ya entra el tema de la comunidad internacional a través de la CICIG, aquí ya entra una sociedad civil que está en todo el tema de lucha contra la corrupción, aquí digamos ya entran unos magistrados que tienen diferentes visiones sobre cómo interpretar la Constitución, y entonces vemos por ejemplo el caso de la minera San Rafael, que fue una aplicación del Convenio 169, ahí ya no se resuelve a favor de la empresa, sino a favor de los que pusieron la apelación de sentencia en amparo contra la minera. Luego el tema de CICIG, por ejemplo, la Corte resolviendo contra el presidente en múltiples ocasiones para que Iván Velázquez no saliera del país. Y por último, que fue la más controversial, la de las finales del año pasado, todo el tema de cómo se va a organizar la elección de Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelación. Entonces, la cuarta ola de judicialización, de mi perspectiva, es distinta, porque en esta ocasión la cantidad de actores, los temas y la forma en cómo resuelve la Corte es completamente diferente. De hecho, veamos algo rapidito y con esto ya voy a terminar. Estos son amparos, estos no son amparos contra el presidente, ni el Congreso, ni contra gobiernos locales. Estos son amparos que tienen que ver en casos de cobros de impuestos. O sea, olvidémonos de los datos anteriores, estos son otra cosa. Veamos cómo a partir de 2014 se incrementan estos casos y veamos lo que pasa en la siguiente gráfica. A partir del año 2015, de abril 2015, la Corte de Constitucionalidad, que antes votaba más a favor de las empresas, ahora empieza a votar más a favor de la SAT, hasta llegar a un 62% de casos a favor de la SAT en este periodo. Es decir, la cuarta ola de judicialización básicamente fue una disrupción en el sistema que construyó sobre lo que ya se había hecho en años anteriores, porque la Corte ya había intervenido en varios temas, pero entonces ahora con magistrados que tienen una forma de interpretar diferente, con una sociedad que está básicamente con una retórica antisistema, con digamos una comunidad internacional activa, la embajada estadounidense activa, ahí básicamente entonces la cuarta ola de judicialización generó lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, ¿qué es lo que quería mencionar haciendo esta revisión más cualitativa? Mencioné varios casos controversiales de esta historia de la Corte de Constitucionalidad para que veamos que lo que mencioné desde el punto de vista cuantitativo tiene también conexión con casos cualitativos. No están separados. Hay evidencia cualitativa también para decir, o al menos esa es mi opinión, o mi análisis, porque no es opinión, porque tiene datos, ¿verdad? Para decir que ha habido 4 olas de judicialización en Guatemala, que la evolución de la Corte no ha sido un proceso lineal, que no ha sido un proceso que comienza en el 2016, que ha sido un proceso que se ha venido construyendo a lo largo de la historia y que para poderlo entender necesitamos ver todos esos datos. Y obviamente necesito seguir estudiando esto, entrarle a más casos, profundizar en tema más jurídico, que no es algo que no he hecho hasta el momento, porque la perspectiva es de más tipo político. Pero entonces, ¿qué me gustaría que hiciéramos en los próximos minutos? Hay una segunda dinámica que básicamente se llama Group Grid en inglés, ¿verdad? Es un cuadro de grupo. Y básicamente lo que vamos a hacer es que los vamos a dividir en grupitos para que se puedan ayudar cada quien en su propio documento a llenar este cuadro. Quizás no nos va a dar tiempo de terminarlo todo, pero lo podrán enviar luego como parte, digamos, de los ejercicios de este taller. Básicamente, ahorita les voy a compartir la pantalla con este
para que todos lo puedan ver. Básicamente, lo que les voy a pedir es, lo que les estoy pidiendo es que, ¿dónde está el cuadrillito? Que analicen el caso del Serranazo, la inscripción de Río Mundo en 2003, la inscripción de Sandra Torres en el 2011 y el caso de la expulsión de Iván Velázquez en el 2017. Brevemente, ¿de qué se trató el caso? ¿Quiénes fueron los protagonistas? ¿En qué ola de judicialización ocurrió este caso? ¿Cómo lo resolvió la Corte? ¿Qué reacciones generó en el país? Y si están de acuerdo con la decisión que tomó la Corte en su momento. Así que vamos a dar, yo digo que nos quedamos con unos 10 minutos para preguntas. No sé si está bien ese tiempo. Hay muchas preguntas y eso me gusta mucho. Y lamento que no hayamos podido tener más tiempo. Quizás nos podamos pasar unos 2, 3 minutos más por si tenemos más preguntas. Pero me gustaría que tomáramos ahora unos cuantos minutos para que puedan entonces llenar al menos uno de los casos, ¿verdad? Por lo menos uno de los casos que puedan hacer en su grupo ahí para que entonces luego lo puedan mandar al equipo de Guatemala Visible. Así que vayan a su hojita y ahora me imagino que haremos los grupos para que lo puedan hacer. Gracias, Jonathan. Ahorita Randy, quien está a cargo del Zoom, va a hacer los grupos, entonces él nos va a asignar y ustedes solo tienen que darle unirse al grupo que les va a aparecer en pantalla para poder entrar a ese grupo donde puedan hacer la discusión. No hace falta que entreguen, digamos, algo específicamente por todo el grupo o que tengan que compartir su pantalla, sino que la idea es que puedan irlo discutiendo ustedes y que cada uno lo pueda trabajar en su propia hoja. Entonces ya ahorita les debería estar apareciendo una ventana que dice que se les está invitando a unirse a un grupo y entonces ahí le dan unirse y van a aparecer con un grupo más reducido. Bueno, entonces, agradeciendo a todos por volver a la sala. Y como ya estamos cerca del final del taller, y creo que sí, para la mayoría fue poquito tiempo, pero de todas formas no tenemos por qué limitarnos con esto, ¿verdad? Ustedes siéntanse en libertad de completar esa hoja, de compartirlo con las personas que gusten, de compartirlo incluso con nosotros y de poder seguirlo discutiendo en los siguientes talleres. Entonces, para comenzar con las preguntas, Jonathan, en los minutos que nos quedan, hay una pregunta ahí interesante que es si podríamos considerar que el comportamiento de la Corte responde muchas veces o no responde, pero se debe a cómo se integra, a los órganos que la nombran, a la forma en la que se elige a los magistrados, si eso de alguna forma podríamos creer que incide en los resultados que da a la hora de tomar sus decisiones. Sí, no. Sí, porque obviamente no es lo mismo que te nombre un presidente a que te nombre el Colegio de Abogados, por ejemplo. O sea, hay diferentes formas en las que ese proceso sucede, pero yo te diría que cuando uno ve el análisis más cuantitativo de miles y miles de resoluciones, solamente un 2% de las resoluciones son votos disidentes, es decir, votos donde un magistrado está en desacuerdo con el resto de compañeros. La mayoría son votos unánimes y eso sí creo que te dice mucho. Te dice que esta idea que no sé quién se la inventaría, pero se inventaron una idea de que tenés dos bandos en la Corte de Constitucionalidad, eso quizás es muy reciente. O sea, históricamente casi que todas las resoluciones son por unanimidad. Aunque tal vez los magistrados no estén de acuerdo, hay razones seguro de por qué terminan haciendo resoluciones por unanimidad. Y lo que te dice es que quizás no hay esos matices que uno esperaría o que uno ve en otras cortes en el mundo. En el caso de Guatemala no sucede tanto. Cuando hay un voto disidente, seguro porque sí, realmente hay un conflicto muy grande entre los magistrados. Y eso, digamos, en sí es un estudio en sí mismo, ¿verdad? Enfocarse solamente en por qué algunos votos son disidentes y otros no. Pero desde ese punto de vista yo te diría que votaba igual en el 2015 Roberto Molina Barreto que Gloria Porras, exactamente lo mismo. Digamos, no hay diferencia entre sus votos, solo si ves votos, digamos, no, simplemente no la hay. Cuando tú ves casos, por ejemplo, de impuestos y demás, simplemente no ves esa diferencia. Entonces yo te diría que no hay realmente una influencia tan grande.
de quién nombra, luego cómo se comportan los magistrados una vez en el poder, pero no te daría una respuesta tan contundente porque todavía falta estudiar un poco más. Ok, gracias. Aquí nos estaban incluso algunos participantes sugiriendo una hipótesis al tema de la primera ola de judicialización y de si podríamos creer o si hay alguna evidencia de que esto se deba principalmente a los acuerdos de paz, a la, digamos, al momento y a todo lo que se estaba dando alrededor de eso, de los acuerdos de paz en los 90, si eso pudo haber influido en que fuera un primer paso para la judicialización. Que, no sé Esa si es la tiene algún hipótesis dato que lo de, pueda respaldar. esa es la hipótesis de Elena Martínez Barahona que menciono en una de las diapositivas, pero lo interesante, Sebas, es que después del 96 cae el número de casos. O sea, si hubiese sido por los acuerdos de paz, hubiésemos visto un incremento después del 96, pero la primera ola sucede del 93 al 96. Entonces, podría ser que sí había algo ahí de que venían los acuerdos de paz y entonces tal vez por eso. Pero si eso hubiese sido así, una vez firmados, hubiésemos visto un incremento. Hay un incremento en número de expedientes después del 96, pero al menos casos que tengan que ver contra el poder político, no. O sea, al menos en ese tipo de casos, no. Como les digo, si vemos expedientes, sí, pero al final en los expedientes puede ir, hay miles de cosas que no necesariamente tienen que ver con un tema de ponerle freno al poder político, ¿verdad? Entonces, quizás ahí depende, digamos, qué base de datos estemos observando. Gracias. Otra pregunta era si deberíamos, si hay algún porcentaje entre, esta es una pregunta más del estudio, ¿verdad? Pero si se puede conocer algún porcentaje de amparos judiciales, entendiéndolos como amparos que se plantean por violación de derechos en un proceso judicial, y de si esto se podría interpretar de alguna forma en el contexto político también. Seguro, pero seguramente son miles, y digamos que yo, porque como decía al inicio, mi perspectiva era más el tema político, la mega política, me enfoqué, digamos, en casos que tienen que ver contra el poder. Pero sí, seguramente, o sea, y son más de los casos que hay contra el gobierno, estoy completamente seguro. Y sería interesante ver si entonces la interpretación del derecho penal, por ejemplo, en este caso, tiene que ver con el contexto político, pero eso ya es un estudio que quedaría para después. Yo no tengo esos datos. Son 45,000 resoluciones, me tomó prácticamente un año y medio solo hacer 1,700, así que me tomaría posiblemente unos 20 años más poder analizar las 45,000, y para el final de esos 20 años ya serían más de 100,000 seguramente las resoluciones de la Corte, así que ahí otras personas seguramente que les interese el tema podrán entrarle. La metodología no la inventé yo, esto viene de estudios de fuera, así que al que le interese, con gusto le puedo asesorar, digamos, en cómo hacer este tipo de estudios. Ok, y tal vez para finalizar y pasar al cierre del taller, eh, como en algún momento habías mencionado también los temas de América Latina, ¿verdad? De las cortes como la de Colombia o como la de Brasil, ¿se puede considerar que esta tendencia a que las cortes participen más en la política es algo global o regional, o estamos hablando de algo que es muy, o aunque lo sea, si la corte, si el comportamiento de la CC cabe dentro de ese mismo comportamiento, o si es algo, digamos, muy diferente de lo que está sucediendo en la mayoría de países que tienen estos procesos? No, es una tendencia global que incluso en Guatemala, yo sé que nos ha impresionado la cantidad de casos que la Corte ha resuelto, pero Guatemala es de los países que se ha sumado tarde a la ola, digamos, de las Cortes metiéndose en temas políticos. O sea, al final hay otros países donde las Cortes de ratos deciden temas. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia estadounidense es una corte completamente política, y lo vimos en todo el proceso de nominaciones de las últimas 2 nominaciones que hizo Donald Trump, por ejemplo. Eh, Así que no, yo diría que es un tema global que no significa que esté bien. O sea, yo sí soy un poco más precavido en cuanto al rol que la Corte puede tener en un tema político, porque al final termina deslegitimando a veces a la institución. Yo creo que, por ejemplo, en los últimos años hemos visto incluso desobediencia a resoluciones de la Corte porque no ha tenido apoyo político la Corte para aplicar o para que se respeten esas resoluciones. Y ahí entonces es donde vemos los peligros de que a la Corte vaya absolutamente todo, ¿no?
Las personas que lo hacen, seguro muchos con buena intención, otros con no tan buena intención, pero no se dan cuenta, digamos, de lo mucho que se puede afectar a la institución cuando se le mete constantemente a un conflicto político. O sea que es una tendencia global, pero no es una tendencia necesariamente positiva para las cortes ni para las democracias, me parece a mí. Excelente, muchas gracias, Jonathan. Entonces, un recordatorio ahí para todos los que no han llenado su asistencia para que lo llenen por si no lo habían hecho a lo largo del taller. En este momento les vamos a compartir la prueba 2 para que la puedan llenar, y quizás mientras la están llenando en estos minutos que quedan, podemos aprovechar a hacer un par de preguntitas más. Ya pueden encontrarla en el chat, la evaluación 2, que recuerden que sí, no pasa nada malo si ven que es igual a la anterior, ese es el propósito. Y entonces para continuar con algunas de las preguntas que nos habían realizado, quiero aprovechar aquí a sacar un par que había guardado en el... Por favor, sí, recuerden de marcar su asistencia, aunque no lo hayan logrado, si no lo habían logrado hacer antes, para poderlo hacer ahora. Y bueno, entonces, para las últimas preguntas, ¿podríamos encontrar o definir que el funcionamiento de la CC se pueda enmarcar dentro de este nuevo concepto que ahora le llaman el lawfare o la guerra jurídica, en el que se usa la corte como una táctica de judicialización entre los distintos grupos de poder, de los que más poder tienen? Si es la técnica en la que se podría enmarcar, o si crees que es algo que siempre ha sido así y que no tenemos por qué, digamos, inventar un nuevo concepto para ese comportamiento. Te diría que lo mostramos que... Déjame pensar bien la respuesta. Básicamente, ¿ha habido intervención de la Corte en temas políticos? Sí, desde el 93. Pero sí ha habido, digamos, mayor cantidad de casos que la Corte ve desde el 2015 en dos temas puntuales, en casos de elecciones y en casos de antejuicios. Y me parece a mí que esos dos ámbitos, no todos, al menos esos dos ámbitos, sí podrían enmarcarse en ese tipo de actividad que tú mencionas, Sebas, porque efectivamente tú metes un antejuicio contra un candidato o contra un funcionario y luego a partir de eso dices que su idoneidad está cuestionada y entonces se arma, digamos, toda una estrategia para poder sacar a ese candidato de la contienda. Así que sí, o sea, yo te diría que con datos cuantitativos podemos decir que efectivamente la Corte está siendo traída o está siendo involucrada en esos conflictos. Que la Corte quiera entrar en esos conflictos, ahí no estoy tan seguro. Yo creo que sí hay un tema más de que los políticos mismos y la sociedad misma ha hecho que las Cortes se involucren. Bueno, muchísimas gracias, Jonathan. Yo creo que hay un montón de comentarios ahí que valdría la pena si los puedes ver, porque fue una presentación con muchos aplausos. Ahí sí que con aplausos virtuales, y muchas gracias a todos por los comentarios. Ha sido una presentación muy enriquecedora. Entonces vamos a dejar abierto ahí la prueba unos minutitos más por si la quieren llenar. Con esto terminaríamos. Pasamos a pedirles que por favor enciendan su cámara para tomar algunas de las fotos que siempre pedimos. Esto es más como para que puedan salir, no es parte de la asistencia que se toma en el registro, pero sí quisiéramos contar con sus cámaras para poder tomar la foto del cierre del evento. Ahí Fede nos va a indicar. Muchas gracias, solo para despedirlos a todos. Gracias por quedarse hasta el final, de verdad hoy nos tomamos unos minutitos más, creo que hasta nos faltó tiempo, ¿verdad? Pero le agradecemos también a Jonathan por su excelente exposición, también por ese estudio, ¿verdad? Que realizó, porque nos vino a presentar, pues ahí sí que parte de un gran esfuerzo que él estuvo haciendo durante más de un año. Así que son datos bien importantes, y recordarles que estos datos y estos comentarios que Jonathan hizo son con base a un estudio, ¿verdad? No conlleva una opinión personal o algo así, sino que es pues algo que se estudió, ¿verdad? Que se sacaron los datos y todo lo demás. Y pues te damos las gracias, Jonathan, por compartirnos esto, y recordarles que esta sesión queda grabada, así que se las vamos a estar compartiendo también.
para los que nos preguntaron. Y la próxima sesión la vamos a estar teniendo el día lunes a las 6 de la tarde. Los esperamos, ¿verdad? Que se puedan conectar. Cualquier duda ya saben que nos pueden escribir. Le pueden escribir ahí al correo de Fede y por medio de él canalizamos las preguntas. Otra vez, muchísimas gracias, Jonathan. De verdad, mil gracias. Esperamos poder contar contigo nuevamente en algún otro taller. Y nos vemos en la siguiente sesión. Ya ahí estoy viendo que están poniendo varias preguntas. Gracias, Leti. Gracias a todos. Ahí hicieron un grupo de WhatsApp también. Está bien que sigan la discusión. Sí, está re bien. Entonces, nos vemos el próximo lunes.